dice Julio Caro Baroja, el carnaval nace del cristianismo medieval y cómo de algún modo ese mismo cristianismo entiende que tiene que haber unos días de válvula de escape, que se ponga todo patas arriba, que se critique. Por lo que nacen es por la Cuaresma. Hoy en día no concebimos lo que era la Cuaresma, una prohibición total de tomar carne. También estaban prohibidas las relaciones sexuales porque eran carne. Y además con multas, con sanciones, con persecución. Como reacción a eso, los días anteriores nacen los carnavales. Hoy comamos y bebamos que mañana moriremos. Algunos utilizaban algunas máscaras para que no vieran quiénes eran los que hacían esas cosas. Otros usaban cencerros también. Los carnavales, ya digo, muchos son herederos en algunas cosas de nuestras mascaradas de invierno, pero los rituales que tienen no se repiten. Puros como tal, hoy en día en nuestras mascaradas, son aquellos que siguen con ese desorden, con ese ruido, con ese alboroto, sin someterse a nada, hacen lo que quieren. Llamas de la Ribera y otros así que siguen haciendo lo que quieren. Hay una teoría que yo no creo mucho en ella, que si son cultos solares, que si queremos acercarnos a Dios, que si se parecen mucho a las máscaras también de Latinoamérica, que también tienen ese colorido, que si las llevamos nosotros para allá, que si luego han vuelto. Yo creo, fíjate que es más el ser humano nos copiamos. Y el ser humano solo sabe hacer las cosas de una forma. Los mozos se casaban entre los pueblos y iban los guirrios de tal pueblo, iban al pueblo a lo del otro. Al final la contaminación hace que máscaras se vayan pareciendo, sobre todo en zonas. Todo está condicionado también a estos trajes, al condicionamiento de los materiales que podían tener. Por eso los más arcaicos visten con pieles, llevan cuernos, llevan esos cencerros, y los más finos, por decirlo así, más cerca de los núcleos de poder, que tienen más acceso al material, pues ya tienen acceso al cartón, al papel, pues van modelando otro tipo de máscaras más guapas. Pero los guirrios van vestidos de blanco y es una representación de estas máscaras de león muy buena. Sí, por eso choca la palabra tanto, vas hecho un guirrio o eres un guirrio, ¿no? Por eso choca con esa vestimenta tan bonita y tan blanca, tan pulcra de los guirrios. Pero ahora todo el mundo quiere ser guirrio, en donde está arraigando y cogiendo fuerza la tradición, todo el mundo quiere ser guirrio. Y no es cierto, los guirrios salían en función de la población que hubiese. Luego hay particularidades de cada pueblo, claro. Por ejemplo, lo de los guirrios que hacen saltar a las mozas por encima de los cuernos, pues ese rito de fertilidad es solo propio de Velilla. Una de las maneras también de intervenir en la fiesta es censurarlas, como ha ocurrido particularmente con el carnaval.
lo que era normal en la sociedad, que era estar sometido a la autoridad eclesiástica, a la autoridad civil, se pone patas arriba el mundo, pues hay momentos en que el poder eso no lo permite y entonces lo prohíbe, que fue un poco lo que pasó particularmente también en el franquismo con parte del carnaval. La recuperación nos llegó en un momento muy bueno, o sea, se daban todas las condiciones para que esto cuajara, porque acabamos de arrancar con la Asociación Cultural Siempre Viva, había muchas ganas, a mí me habían encomendado la parte de tradiciones y folclore y por casualidad pues escuchamos la palabra machurrero. Se prohíbe en cuanto termina la guerra civil, el gobierno civil de Ávila prohíbe todas estas tradiciones a través de un mandato que se dio en todas las provincias. Esto lo pudimos saber luego por los últimos testigos vivos, que fue a los que buscamos en aquellos años, en el 2013, la gente que se acordaba de haberlo visto y haberlo experimentado, y fueron los que nos ayudaron pues a saber cómo vestían, cómo eran las máscaras, qué hacían, qué fechas salían. Fue una ilusión, ¿no? Recuperarlo, revivirlo, volverlos a la vida. Le recordaba su niñez. Entonces veías las caras de satisfacción de esa gente ya con 90 años. Ellos, yo creo que en cierto modo se sintieron satisfechos de haber colaborado en eso y contentos de verlo otra vez. A ver, todo esto, pues como dice el refrán, cada uno cuenta la feria como le va. Había gente que tenía traumas verdaderos. Pues las máscaras son de madera, eran de elaboración casera y cada uno se hacía su máscara generalmente. En un principio pues se vestirían como cualquier mascarada, con harapos, con pieles, con lo que tuvieran, ¿no? Con sacos, con lo que había. Y esto se empezó a utilizar en los carnavales, porque si todos vestían con una uniformidad, no se les reconocía el anonimato. Se esforzaban mucho, se tapaban las manos, cambiaban los andares para que no se les conociera, iban totalmente tapados. Entonces el tema de incorporar este traje militar, pues en algún momento, no sabemos cuándo, suponemos que a finales del siglo XIX, pues a partir de ahí, en cuanto empezara la gente a venir con trajes, los incorporaron a los machurreros, que además también pues dan un poco más de miedo, ¿no? Porque entonces se tenía un respeto a un uniforme militar que, imagínate, se sale generalmente en grupo de una casa o se van juntando, según va saliendo la gente se van juntando en la calle, se hace un recorrido por el pueblo, intentas visitar a amigos, a familiares, con la intención de darles un barazo, bueno, en fin, pues se intenta emular, ¿no? Aquellos recorridos que hacían los machurreros. Por lo que nos contaban los últimos testigos, durante ese tiempo de invierno, que entendemos, claro, había pocas horas de sol, poco trabajo en el campo, pues la gente estaba en la taberna y decía, nos vestimos de machurreros, salían, se vestían de machurreros y hacían cosas que no se hacen hoy, ¿no? Iban a una casa, robaban matanza, o si a uno le tenían ganas aprovechaban y le calentaban. O sea, eran otro sentido el que se le daba, ¿no? Salían todos los domingos y nosotros ahora ya pues lo hemos dejado residualmente en el fin de semana de carnaval. Evidentemente ser artesano es un trabajo, ¿no? Y un trabajador lo que necesita es una plusvalía, ¿no? Para mantener su trabajo. Esa es una parte que todos entendemos. Sin embargo, más allá de que haya máscaras que se expongan en circuitos, ¿no? O circuitos bastante espectaculares, ¿no? Porque la máscara es muy teatral en sí, ¿no? Circuitos de exhibición o circuitos de consumo para turistas, que esto es algo que, por ejemplo, nuestros amigos portugueses lo tienen mejor organizado que nosotros. Más allá de estas cuestiones, sí que es cierto que hay artesanos que son muy conscientes que elaboran máscaras para ser ritualizadas. Es decir, ellos le dan un valor añadido cuando sus máscaras, aparte de ser un objeto bello, un objeto con unas condiciones estéticas, bueno, que producen emoción, también sirven para los propios ritos en los que se celebran, ¿no? Son máscaras pensadas para comunidades concretas. La máscara del Carnaval de Carnaval Rojo, lo único que hace no tiene que representar a nadie, no representa nada. Lo único es ocultar el rostro del que va disfrazado. Entonces yo las pinto como se me ocurre. Como el traje lleva mucho colorido, pues las suelo pintar también con mucho colorido. Otras que den algo de miedo. Yo hago una pasta de papel picando periódicos. Los troceo, luego los muelo
le escurro el agua y le echo una serie de colas. Y con esa pasta recubro este molde. Una vez que está seco, lo saco del molde y ya es cuando lo pinto de los colores que se me ocurre. También las hago de cuero. Que luego la gente del pueblo, para que no se les estropeara con el sudor, con una vela con cera, la rellenaba por dentro con cera, para que así el sudor no se las estropeara. Pero bueno, de esas quedan por el pueblo, no sé si un par de ellas. Tenemos la máscara del demonio, que es de cartón, de corcho, y cubierta con piel de oveja, cordero, y esa mascarada, como la utilizamos poco, esa máscara te dura toda la vida. Es difícil de explicar esto, ponerte una máscara y salir con los cencerros es un sentimiento muy difícil de explicar. Pero bueno, a mí el carnaval representa convivencia, tradición, diversión, todo eso. Un sentimiento. Pues mira, el carnaval es una experiencia. Lo que hacemos sobre todo es traer un poco de alegría al pueblo. Empezamos todos trayendo nuestros trajes, nuestros encerros, nuestras caretas al pajar, para que cualquiera se pueda vestir y disfrazar y no nos conozcan o no nos reconozcan, porque intercambiamos todo, trajes, caretas, los encerros, todo se intercambia. Y salimos a correr por el pueblo. Se pellizca o no, o sí. Bueno, o sí. Sí o sí. O sí, y bueno, pues eso, sobre todo hacer mucho ruido. Este carnaval, la primera referencia histórica que tenemos en escrito, en papel, es de 1841. Solo se dejó de correr los 3 años de la guerra, pero durante la posguerra aquí se corrió el carnaval. Teníamos, digamos, el beneplácito de las autoridades y el alcalde se llevaba al cura y a la pareja de la Guardia Civil a merendar al pueblo de al lado, para que aquí la gente corriera el carnaval. No hemos recuperado el carnaval, nunca se perdió. La integración. Por ejemplo, nosotros nos vestimos hombres y mujeres, niños y mayores, como puedes ver aquí, y todo el mundo, y no hace falta que seas de Villanueva, simplemente que conozcas a alguien y te traiga el pajar a vestirte. Creo que eso es algo importante. Yo creo que los grupos son bastante sensatos en general. Y la ventaja que tienen las mascaradas es que no hay grandes intereses, ¿no? Entonces las cosas se van cambiando de forma natural. En muchas mascaradas han entrado chicas y la verdad que no ha habido demasiada oposición en los grupos que yo conozco. Sí que es cierto que tradicionalmente eran un rito de varones, pero también era un rito de quintos, y algunos de los que participan ahora ya no son precisamente mozos, ¿no? Se ha dejado en varones solteros. Dentro de poco entrarán los casados también, o quien las pueda hacer, ¿no? Estamos manteniéndolas como se puede, ¿no? Con las herramientas que se tienen en cada momento. Sí que es cierto que algunos personajes de las máscaras requieren mucha fuerza, ¿no? No es algo que puede hacer cualquiera, pero tampoco lo puede hacer cualquier varón, ¿eh? Es decir, hay algunos personajes que cualquier varón no vale para llevarlos a cabo. Lo que yo creo que une a todas estas mascaradas o estos rituales del carnaval, sobre todo los de invierno, pueden ser el alboroto, el ruido, el desorden y los golpes. Yo creo que esos nexos de unión son los más importantes, y sobre todo la figura de los quintos. Nosotros estamos muy vinculados a que el carnaval era un rito de paso, es decir, era el paso del hombre a la mocedad. Pues los barroseros suelen ser quintos. Ahora, bueno, pues la despoblación de nuestra provincia hace que, bueno, pues alguno tenga que repetir o tal, pero suelen ser quintos los que utilicen, sean los portadores de la barrosa, ¿no? El nombramiento de los barroseros es un acontecimiento y está marcado porque las familias del pueblo siguen queriendo ser barroseros
barroseros, o sea, que sean sus hijos los quintos del año barroseros en el año que les toca, ¿no? Las madres, las familias, las mozas en tiempos se afanan en decorar las escarapelas para la barrosa, para las cestas, van recogiendo por las calles, tiene ese carácter petitorio, va metiendo ruido, alboroto, porque va corriendo detrás de los chiquillos, ¿no? Como las señoras mayores agasajaban a los barroseros de los años 70 o 80, bueno, que son una manifestación más de nuestra cultura popular, de la provincia de Soria, ¿no? Es nuestro día, como dicen. Está feo decirlo, sí, pero es nuestro día, se puede decir. Lo bonito es eso, es como que pues el pueblo te lleva en volandas. Vas a una casa, te invitan a todo, te dan 2 besos. Se nota un montón, joder, la ilusión de la gente cuando vas a las casas. Y ya luego en el momento culmen, cuando te matan, es que por muy cansado que vayas, vas dándole y vas en volandas, no te cuesta nada. Entran al baile, dan una vuelta, tocando, haciendo ruido, esa vuelta al ruedo, ¿no? Ese alboroto dentro del salón municipal, hasta que salen y fallece, es decir, y fallece a cargo de los hombres del pueblo. Es decir, es el pueblo el que con disparos, ruido, alboroto, otra vez rompe eso y se derrama vino sobre ellos a símbolo de la sangre, símbolo de la fertilidad de la tierra. Entran tumbados, muertos sobre una tabla. Donde luego ya salen y tienen obligación de bailar con la madre, con la novia, una pieza de baile. En sus tiempos, antiguamente nos decían que era jota y rueda, y ahora pues es un paso. Ahora cuando me disfrazo. Los cucurrumachos de Navalosa, quizá pues la más fuerte de todas las mascaradas, por el arraigo que tiene en el pueblo, porque se ha conservado a pesar de las prohibiciones. Ellos decidieron seguir con la mascarada y pagar la multa si hacía falta y esconderse de la Guardia Civil, pero no dejó de hacerse después de la prohibición. Esto ha hecho que llegue viva y muy pura esa tradición a nuestros días, ¿no? Y es una de las más interesantes, con un compendio de rituales que son dignos de análisis en torno al mayo, ese ejemplo totémico ahí en medio de la plaza, círculos concéntricos en sentido contrario entre las madres de los quintos por dentro, las madres por fuera. Es una cosa sensacional. Y luego, por supuesto, por la apariencia que tienen y la resonancia que yo creo que les hace únicos, y para mí una de las más importantes de Castilla y León, si no la más, la de los cucurrumachos. Como esto era una zona de ganaderos y agricultores, pues lo que hacen los cucurrumachos junto con los quintos y las serranas, pues es una manifestación, digamos, invocando a la naturaleza. Antes no se vestían las mujeres, pero yo soy de una de las primeras mujeres que me he vestido en mi pueblo, y lo que sentí en ese momento me ha enganchado toda la vida. Entonces yo es como que me corre por la vena sangre cucurrumacha. Para mí significa mucho, y para este pueblo, porque nosotros no nos disfrazamos, o sea, nos estamos vistiendo de algo que nos han dejado nuestros ancestros, y lo que hacemos es una manifestación, o sea, darle valor a lo que ellos nos han dejado, invocándoles a ellos un poco.
Yo creo que en el siglo XXI estamos en una sociedad profundamente desencantada, donde el capitalismo feroz ha arrasado con los valores de la modernidad, ¿no? Por ejemplo, al capitalismo, por ejemplo, no le gustan los muertos, ¿no? Porque no consume, ¿no? Eso lo leí una vez el escritor Manuel Vilas. Entonces, que se mantengan estos reductos, ¿no? de quererse identificar y de ir a algo propio, ¿no? Donde sí que se recuerda a lo que hemos sido en el pasado, ¿no? Que es una forma de recuperar estas comunidades completas, ¿no? Las de los vivos y las de los deudos. Me parece probablemente que sea uno de los mayores valores que tienen ahora mismo las mascaradas. La gente se empieza a ir de los pueblos allá en la década de los 60, se empiezan a vaciar, llega una modernidad inesperada desde fuera bastante gorda, llega el rock and roll, llegan muchas cosas. Entonces de repente pues te empieza a dar vergüenza tu abuelo tocando el fole o la dulzaina o el tamboril. Ay Dios mío, pues qué paleticos somos, qué pudor, y la gente casi lo rechaza, casi lo esconde, ¿eh? Pues lo mismo la mascarada seguiría, y qué cosa más atávica, qué cosa más paletica de pueblo y tal. De repente llega gente, ¿no? Que empieza a mostrar interés, García Rodero, gente que empieza a registrar. Además que seguro que llegaban con una idea de arqueología de urgencias, de esto va a desaparecer, Dios mío, se está yendo la gente de los pueblos y tal. Pues de repente pasó de ser una cosa que daba pudor y denostada a ser un marcador de orgullo identitario, porque te vas a trabajar a los Altos Hornos de Bilbao. Se te deshace la identidad y tú necesitas seguir teniendo una identidad, agarrarte a ella, a lo tuyo, y una celebración tan fuerte, tan potente, que ha pervivido en el tiempo de una manera tan alucinante, ¿no? De repente coges conciencia de eso y dices, ¡buah! Tremendo marcador identitario que tengo en mi pueblo para definirme a mí mismo y distinguirme del otro, que es lo que lleva haciendo el ser humano toda la historia, ¿no? Porque no te lo has inventado, porque viene de la tradición, porque los rescatas de tus abuelos, de tus tatarabuelos, entonces coge mucha más profundidad. Las mascaradas ahora mismo están en auge, se revitalizaron algunas en los años 80 y otras ahora mismo algunas un poco antes, en los años 70, pero prácticamente estaban todas desaparecidas, excepto algunos casos, ¿no? Estoy hablando del caso de Castilla y León, porque con el desarrollismo, empezaron a ser mal vistas estas costumbres de los pueblos, como otras tantas costumbres, no solamente las mascaradas. Sin embargo, a raíz de algunos entusiastas y de grupos de base, pues las mascaradas ahora mismo tienen una consideración, y lo interesante de ellas, aparte de tejer ese hilo de memoria con el pasado, lo interesante es que están generando continuamente cultura. ¿Por qué? Porque están consiguiendo adaptarse a los cambios del siglo XXI de forma cuantitativa, pero también cualitativa. Se revisten con esas máscaras de mimbre que eran cestas antiguas, en las que se les decoraban con cuernos de animales, de ovejas o de cabras, y con las pieles a la espalda y con los cencerros también a la espalda, las esquilas, llevando paja, iban pues rompiendo, haciendo alboroto, haciendo ruido, rompiendo ese orden, salían por las calles. Decían que cualquier día de carnaval, de las semanas de carnaval, podía salir un zarrón por la calle. Hoy el rito se ha congregado en un acto que tal, pero decían que antiguamente, hasta hace muy pocos años, la gente salía hacía la mofa, hacía el carnaval durante esa semana, que era la semana que estaba todo permitido, se hacía durante conservan una indumentaria que está muy adecuada a los tiempos actuales, es decir, el rito ha seguido vivo, se ha ido acompañando como se ha podido vestir, pero está muy vinculada a los carnavales, a esos zarrones que decíamos de la Navidad, ¿no? de la zona del sur de la provincia de Soria.
en Mecerreyes. En los años 80 se recuperó el carnaval y también se empezaron a recuperar las mascaradas. La mascarada ahora lo hacen el domingo de carnaval. Se enteraron de eso, de que sus antepasados hacían las máscaras estas pues utilizando elementos de la naturaleza, desechos normalmente, claro, eran comunidades de subsistencia, no tenían recursos más que para hacerse las máscaras, por ejemplo, pues con los huesos de los muladares donde comían los buitres, con las plumas de esos mismos buitres, con la paja, con el centeno, con las verduras de invierno, con los trapos viejos, con los gallarones de los robles, con el musgo, con las hojas. O sea, era lo que utilizaban, tapones de botellas, de corcho, ¿no? Y les colgaban de pequeños cordones y tal, botones, como he dicho antes, tejidos, las verduras. Yo elegí, por ejemplo, una máscara de verduras de invierno, tienen que ser, ¿no? Las berzas, las coles, y fue la portada de mi exposición, ¿no? Y eso, la fuerza estética que tienen, la originalidad, y claro, y es que estás fotografiando elementos que puedes hablar que tienen más de 2000 años de vigencia. Aquí en Villalfeire los enmascarados se llaman caretos y consiste en salir, vamos con cencerros, celebramos el paso de la estación de la oscuridad a la luz, celebramos que la tierra tiene que ser fértil, lanzamos, se supone que ceniza, ahora lanzamos ya harina. Pero bueno, en eso consiste, en pasarlo un poquito bien y recuperar el carnaval tradicional según nos han contado nuestros mayores. Bueno, tenemos la jirafa, que nosotros creemos que en principio seguro que alguien que se fue a otros carnavales, a otros antruejos, vería una gomia. Y llegó aquí a Villalfeire y dijo, pues voy a hacer una jirafa, que yo me imagino que sería lo que se le ocurrió. Nosotros tenemos nuestra jirafa, es nuestro elemento zoomórfico característico de Villalfeire. Celebran los quintos su mayoría de edad, los 18 años, y se juntan para hacer una celebración. Normalmente los quintos son los que llevan la vaquilla, que es una asta de toro con adornos, normalmente de flores de papel y pañuelos. Y luego otro de los personajes centrales de la fiesta son los tripudos, que se visten con unos trajes que están realizados con sacas y luego están rellenadas con helecho y paja. Se tapan con una caja o con unas máscaras y llevan lo que es un palo para ayudarse a incorporarse cuando caen en la plaza. Y se inicia una fiesta donde las vaquillas intentan investir a los tripudos y estos caen al suelo realizando lo que podría ser una corrida de toros. Yo llevo bastante tiempo vistiéndome de tripudo. Este año es un año especial porque el año pasado no pude vestirme por un tema personal y este año seguramente, desde donde me estén viendo, seguramente desde el cielo, verán que seguimos con la tradición y mi madre estará orgullosa de todo esto. Como es una representación que lleva muchos años haciéndose y no ha variado casi en nada, la esencia sigue siendo la misma, la sensación de entrar en la plaza es como si estuviéramos en el siglo XIX. Somos los